Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos a un nuevo episodio donde hoy les traigo una historia fascinante que ha sacudido el mundo de la televisión turca y más allá. Como siempre, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y dar un me gusta para estar al tanto de todas las novedades que tengo para ustedes. Estoy seguro de que esta historia no solo les sorprenderá, sino que también les hará pensar sobre lo que realmente sucede detrás de las cámaras. Hoy hablaremos de un tema que ha estado dando de qué hablar durante mucho tiempo: Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los actores más populares y queridos de Turquía, especialmente por su inolvidable papel en la exitosa serie Kara Sevda. Aunque a menudo los vemos en nuestras pantallas como una pareja ficticia, lo que muchos no saben es que la conexión entre ellos va mucho más allá de la ficción. Hoy les contaré todos los detalles detrás de su historia de amor, que hasta hace poco había permanecido en secreto. Desde el momento en que Kara Sevda se emitió en 2015, Burak Özçivit y Neslihan Atagül captaron los corazones de miles de fanáticos no solo en Turquía, sino a nivel mundial. La serie, que se convirtió en un fenómeno internacional, nos mostró la apasionada, aunque turbulenta, historia de amor entre Kemal y Nihan. Pero, detrás de esa historia ficticia, parece haber una conexión real que dejó huella no solo en la serie, sino en la vida personal de ambos actores. A medida que pasaba el tiempo durante la grabación de la serie, se rumoreaba sobre una creciente amistad entre los dos protagonistas. La química que tenían en la pantalla no solo era visible para el público, sino que también se dejaba ver en las grabaciones. ¿Pero fue solo una amistad, o había algo más? Según fuentes cercanas a los actores, después de la culminación de Kara Sevda, la relación entre Burak y Neslihan se intensificó. Se dice que, en 2017, poco después de que la serie terminara, decidieron dar el siguiente paso en su relación y casarse en secreto. Esta boda, según algunos informes, fue una ceremonia discreta, celebrada en el extranjero, lejos de las cámaras y de los reflectores de los medios. Muchos se han preguntado por qué Burak y Neslihan optaron por mantener su matrimonio en secreto. Para muchos, esta decisión de mantener su vida personal fuera del foco público tiene sentido, especialmente considerando la presión mediática constante sobre los famosos. A lo largo de los años, tanto Burak como Neslihan han sido dos de los actores más solicitados en Turquía, lo que significa que constantemente están bajo el escrutinio de los medios y de sus seguidores. Además, en ese periodo, se hablaba mucho sobre el cercano vínculo de Burak con otra famosa actriz, Fariye Evcen, quien en ese momento era su novia, y posteriormente, su esposa. La relación de Burak con Fariye era tan mediática que cualquier información sobre su vínculo con Neslihan podría haber afectado negativamente a la imagen de ambos actores. En cuanto a Neslihan, también quería evitar que su vida privada fuera objeto de especulación y chismes, especialmente porque en ese momento su vida estaba dando un giro importante. Fue durante esta época cuando comenzó a salir con Kadir Doğulu, quien más tarde se convertiría en su esposo. La historia de Burak y Neslihan parece haber tomado un giro inesperado cuando, en 2020, comenzaron a circular rumores sobre una posible separación entre ellos. Los dos actores estaban muy ocupados con sus respectivos proyectos, lo que dificultaba aún más mantener su relación en privado. Mientras Burak estaba ocupado con Kuruluş Osman, una de las series más populares de Turquía, Neslihan estaba trabajando en La hija del embajador, un proyecto que también tuvo gran éxito. Se decía que la presión profesional que ambos enfrentaban, sumada al agotamiento de mantener su vida privada alejada de los medios, los había llevado a tomar la difícil decisión de separarse en silencio. No obstante, lo que más sorprendió a los fans fue la falta de comentarios oficiales por parte de ambos actores. Mientras algunos seguidores defendían la idea de que su relación había sido real, otros creían que todo se trataba de un simple rumor o una táctica para desviar la atención de sus vidas profesionales. Es interesante notar que, a pesar de las especulaciones y los rumores, tanto Burak Özçivit como Neslihan Atagül decidieron mantenerse en silencio. A menudo, en el mundo del espectáculo,
los famosos optan por no comentar sobre su vida privada para evitar que los medios de comunicación se conviertan en un factor que altere sus decisiones personales. Este silencio, en muchos casos, se interpreta como una confirmación de que las acusaciones de matrimonio y separación estaban basadas en hechos reales. Es común en el mundo de la televisión y el cine que las parejas que se enamoran en el set de grabación prefieran mantener su relación en privado. Esto no solo protege su vida personal, sino que también evita que los fanáticos proyecten expectativas sobre su relación, lo cual puede ser difícil de manejar cuando se está constantemente bajo el ojo público. Los medios de comunicación y los fanáticos de los actores también juegan un papel importante en la perpetuación de los rumores. En el caso de Burak y Neslihan, la historia de su relación secretamente romántica continuó siendo un tema candente en las redes sociales, donde los seguidores debatieron acaloradamente sobre si los actores realmente habían estado casados o no. Algunos de sus seguidores argumentaban que el amor entre Kemal y Nihan no solo existía en la ficción, sino también en la vida real. Otros, por su parte, creían que todo esto era solo un invento de los medios de comunicación para vender historias sensacionalistas. Lo que es claro es que la historia de amor entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül sigue siendo uno de los temas más comentados en las revistas y en las redes sociales. Aunque ambos actores han seguido sus carreras y han formado nuevas familias, la relación que compartieron sigue siendo un tema de conversación, especialmente para los fanáticos de Kara Sevda, quienes siguen esperando que algún día se confirme lo que muchos ya sospechan. Es interesante cómo la realidad y la ficción a menudo se mezclan en el mundo del espectáculo. Los actores no solo interpretan personajes, sino que sus vidas personales también se convierten en una extensión de lo que el público ve en pantalla. A veces, estas historias trascienden la pantalla y se convierten en algo más grande, dejando una huella imborrable en los corazones de los seguidores. En resumen, la historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es una de esas historias que ha fascinado a miles de fanáticos y que, aunque muchos detalles siguen siendo un misterio, sigue siendo un tema importante en el mundo de las celebridades turcas. Ya sea que se haya tratado de un amor real o de una estrategia para proteger su privacidad, lo que es indiscutible es que su relación en Kara Sevda sigue siendo uno de los momentos más icónicos de la televisión turca. A pesar de que ambos actores ahora están felices con sus respectivas parejas y siguen adelante con sus vidas, los rumores sobre su relación secreta seguirán circulando entre los fanáticos. Quizás nunca sepamos toda la verdad, pero lo que está claro es que Burak Özçivit y Neslihan Atagül seguirán siendo recordados como una de las parejas más legendarias de la televisión turca. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que la relación entre Burak y Neslihan fue real o todo es solo un rumor? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para más noticias sobre tus celebridades turcas favoritas. Hasta la próxima.